Al crecer, tuve lo que la mayoría de la gente habría llamado una infancia perfecta. Teníamos dinero, bastante. Vivíamos en una casa con ventanas altas, alfombras suaves y un patio trasero lo suficientemente grande como para olvidar dónde estaban los límites. Mi padre, Jonathan, era un hombre tranquilo. Lideraba la oración todas las mañanas antes de la escuela y todas las noches antes de acostarse, y hablaba con convicción. Mi madre era Gracia en movimiento. Leía poesía, cocinaba como si lo hubiera estudiado, y siempre parecía saber lo que yo sentía antes de que dijera una palabra. Los amaba a los dos profundamente, sin cuestionar. No se ocultaban cosas el uno al otro, pero me ocultaban una cosa a mí. Había un hombre extraño que vivía con nosotros. Bueno, tal vez esa es la palabra equivocada. Existía en nuestra casa, siempre al borde de donde terminaba la luz. Rara vez aparecía como una aparición completa. A veces era solo un parpadeo en la esquina de un espejo. A veces eran sombras más profundas que no se movían cuando el sol lo hacía, o el olor a humo en una habitación donde nada se había quemado. Y me asustaba. Mientras mi papá y yo limpiábamos el garaje, me armé de valor después de una tarde de silencio para preguntarle quién era el hombre. Dejó de apilar las cajas, enderezó la espalda y me sonrió. «Ese es tu tío», dijo sin dudar. «No te hace daño». A pesar de lo joven que era, yo sabía que mi padre no tenía un hermano. Esa noche me sentó a la mesa de la cocina, con las manos juntas frente a él, y suave pero firmemente me dijo que si alguna vez veía algo extraño, espejos, sombras o ruidos que no tuvieran sentido, debía ignorarlo. Lo dijo con firmeza, como si fuera una de las reglas de la casa, tan importante como cepillarme los dientes o dar las gracias. Me dijo que no hiciera preguntas. «Si lo ves, simplemente sigue caminando», dijo. Le pregunté por qué. «Porque eso es lo que hacemos», dijo. Parecía asustado. Después de esa conversación comencé a prestar más atención a la forma en que mi padre actuaba en la casa. Después del atardecer mi padre se ponía agotado, se volvía más callado y rígido. A veces se excusaba e iba a sentarse en el sótano como si se estuviera escondiendo de él. Recuerdo la primera vez que lo vi, que realmente lo vi, no en un espejo o un juego de luces, sino completamente. Estaba parado en el porche trasero, con el rostro inexpresivo y las manos a los lados. Su abrigo era oscuro y largo, y su piel se veía gris bajo la luz del porche, opaca y sin vida. Dondequiera que aparecía, mi padre abría la puerta antes de que nadie más pudiera. Salía, cerraba la puerta detrás de él y hablaba en susurros. No podía escuchar mucho, pero sabía que el hombre le entregaba algo, un trozo de papel. Mi padre guardaba la nota, se movía con urgencia y salía de la casa sin terminar su comida o despedirse. A veces hacía llamadas desde el teléfono fijo en el garaje. Una vez no regresó a casa hasta la mañana. Se veía agotado. Su camisa estaba desabrochada y sus ojos amables estaban inyectados en sangre. Intenté preguntar por el hombre una vez. Ni siquiera terminé la pregunta. «No», dijo mi padre, no enojado, sino firme. «Simplemente no lo hagas». Después de eso, aprendí a guardar silencio. Pero el hombre siguió viniendo. Sucedió hace 10 años. Recuerdo la fecha exacta porque fue 2 días después de mi cumpleaños. Acababa de cumplir 8 años y todavía estaba disfrutando de la emoción de los regalos y el pastel y la forma en que mi madre sonreía cuando cantaba. El clima había comenzado a cambiar. El calor se retiraba, dejando ese aire fresco de principios de otoño que traía el aroma a hojas secas y humo de chimenea. Esa noche vi a mi padre parado en la puerta trasera de nuevo. Yo estaba en las escaleras sosteniendo un libro. Escuché la puerta abrirse y vi al hombre afuera.
Se veía igual que siempre. Sabía lo que pasaría. Lo había visto antes. El hombre le entregaría una nota, mi padre la leería, y luego todo se pondría en movimiento. Se iría, rezaría o haría una llamada silenciosa a alguien que nunca conocí. Pero esta vez no pasó eso. El hombre le pasó el papel. Mi padre lo miró hacia abajo y lo desdobló. Sus ojos recorrieron la página una vez, luego otra. Su mano cayó a su lado. No se movió. Simplemente se quedó allí sosteniendo el papel. Pensé que se iba a desmayar. Bajé al siguiente escalón. Él se giró lentamente, su rostro pálido. Miró más allá de mí. Parecía haber envejecido 10 años solo en ese momento. Luego realmente me miró. Mi padre nunca me había mirado de esa manera. Diablos, nadie me ha mirado de esa manera desde entonces. Sus ojos se llenaron de lágrimas y pensé que podría decir algo, pero en cambio se dirigió al pasillo. Mi madre había entrado en la habitación. Tenía un paño de cocina en sus manos, todavía húmedo de lavar. Ella lo miró. Él se lo entregó. Ella lo desdobló. Su boca se abrió y al principio no salió ningún sonido. Se quedó mirando el papel, parpadeó una vez y luego se derrumbó en el suelo. Sus rodillas golpearon el azulejo. Gritó, no por miedo o incluso pena, sino por impotencia, un sonido que partió la habitación. Yo aún no sabía lo que había en ese papel. Solo sabía que rompió algo en ella, algo que no sanaría. Mi padre se agachó a su lado e intentó devolverle el papel, pero ella se apartó. Lo aplastó en un puño y lo sostuvo contra su pecho. Después de que mi madre se desplomó en el suelo, mi padre finalmente pareció recordar que yo estaba allí. Se giró hacia mí y por un segundo pensé que me llamaría. En cambio me dio un pequeño asentimiento. Su voz era tranquila. Ve a tu habitación por un rato. Tu madre y yo necesitamos hablar. No lo cuestioné. Volví a subir las escaleras y cerré la puerta detrás de mí. Me senté en la alfombra junto a la ventana, con las piernas pegadas al pecho, observando el patio trasero mecerse con el viento. Supuse que alguien había muerto. Tal vez mi abuela o alguien del lado de mi padre que nunca conocí. Eso explicaría las lágrimas. En algún momento pegué mi oído al suelo. Quería escuchar algo, cualquier cosa. Pero al principio no había nada, solo el crujido de la casa. Luego, finalmente, escuché a mi madre. Su llanto era suave, apenas perceptible. Dolor que no se podía evitar o posponer. Su voz se quebró un par de veces, pero no pude distinguir ninguna palabra. Luego se desvaneció de nuevo y me quedé en silencio. Debo haberme dormido en algún momento porque cuando abrí los ojos, el cielo exterior estaba más oscuro, nublado. El pasillo estaba tenue. No recordaba haberme acostado, pero debía haberme arrastrado hasta allí. Me levanté y caminé hacia la puerta. Necesitaba orinar. Me arrastré por el pasillo, arrastrando mis manos contra la pared mientras avanzaba, y me detuve justo antes de llegar a las escaleras. Podía escucharlos. Mis padres estaban abajo hablando en la cocina. No estaban susurrando, ni siquiera estaban tratando de estar callados. La voz de mi padre era aguda, tensa. ¿Cómo vamos a hacer esto en solo 6 meses? Fue el sonido de algo golpeando el mostrador. Una taza, tal vez, o una cuchara. Entonces mi madre respondió bruscamente: «No podemos simplemente entregarlo. Él nunca ha pedido algo tan terrible antes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Maldito sea tu abuelo, Jonathan». Sonaba en pánico. Sus palabras golpeaban como piedras lanzadas en todas direcciones. Mi padre no respondió de inmediato. Lo oí caminar de un lado a otro mientras yo estaba parado en la parte superior de las escaleras. Mi corazón latía más fuerte con cada segundo que pasaba. No entendía lo que querían decir. ¿Entregar a quién?
¿Qué significaban 6 meses? ¿Quién había pedido algo? Pero sí escuché el miedo en sus voces. Mi mente volvió a él. Fue entonces cuando la idea comenzó a echar raíces en mi pecho. No sabía lo que había escrito, pero sabía que tenía algo que ver conmigo. Y supe por primera vez en mi vida que, fuera lo que fuese, tenía poder sobre mi familia. Los días que siguieron se sintieron mal de maneras que no podía explicarle a nadie. Mis padres no estaban peleando abiertamente, pero todo era diferente. Se paraban en la misma habitación y hablaban como extraños, obligados a vivir bajo el mismo techo. La atmósfera cambió. Incluso en días claros, la casa se sentía más oscura. El hombre apareció más a menudo. Era difícil saber lo que estaba viendo ya. Comenzó a aparecer en mis sueños, no siempre claramente. A veces, solo la sensación de él. Otras noches era una forma detrás del cristal, o una figura al otro lado de la ventana esperando que me despertara. Quería preguntarles a mis padres qué estaba pasando. Quería decirles que ni siquiera estaba tratando de permanecer oculto, pero tenía miedo de lo que dirían. Y entonces noté algo más. Mi madre comenzó a aumentar de peso. No estaba comiendo mucho, pero su vientre estaba más lleno y sus pasos eran más lentos. Sus camisas ya no le quedaban igual. La vi una vez en el espejo del baño sosteniendo una mano sobre su estómago. Pude verlo parado justo a su lado. Se estaba volviendo más audaz. O tal vez nos estábamos volviendo más débiles. A medida que su estómago crecía, también lo hacía el peso que presionaba todo dentro de esa casa. Sorprendí a mi madre mirando por la ventana de la cocina más a menudo. Sus dedos descansando en el mostrador, como si estuviera esperando que algo apareciera afuera y se la llevara. Mi padre se volvió más devoto que nunca. Pasaba horas encerrado en el estudio, murmurando por lo bajo, su voz subiendo y bajando. Estaba recitando constantemente las escrituras. Me asomé una vez por la rendija de la puerta y lo vi arrodillado, no solo rezando, sino balanceándose, susurrando entre dientes o mirando al suelo. Solo tuve el coraje de cuestionar toda la situación una vez, pero me encontré con respuestas suaves. Claramente me estaban ignorando. La noche en que todo se desmoronó comenzó con el viento. Los árboles raspaban las ventanas. Los cables de electricidad se balanceaban y gemían sobre el techo. Los truenos rodaban en círculos, nunca lo suficientemente cerca como para partir el cielo, pero lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas. Me desperté con gritos. Mi cuerpo reaccionó antes de que mis pensamientos se pusieran al día. Me senté en la cama, mi corazón palpitando y mi pecho ya tenso. Pude darme cuenta por el tono que no era solo ira. La voz de mi madre se abrió camino a través de la casa con desesperación. Me levanté de la cama y salí al pasillo, demasiado asustado para acercarme, demasiado asustado para volver. Su voz resonó desde abajo. «Tenemos que entregarle al niño mañana, Jonathan». Sonaba destrozada. Mi padre le respondió, suplicando: «Encontraremos otra manera. Solo espera, por favor. Estoy harta de esperar», gritó ella. «¿Sabes lo que pasará? ¿Sabes?» Hubo un estruendo. Me quedé allí agarrando la barandilla, mis manos temblando, mi estómago revuelto. Entonces escuché el grito. Mi madre. Un sonido agudo, terrible que cortó la casa como metal, rasgando tela y luego nada. Corrí. Ya estaba bajando las escaleras antes de que mi cerebro se diera cuenta de lo que estaba haciendo. El aire olía agrio. Las luces del pasillo estaban apagadas, pero había un resplandor en la puerta del baño. La luz se derramó en la oscuridad, proyectando sombras en el suelo. Ella estaba en el suelo. Mi madre
Su cuerpo estaba torcido por la cadera, una pierna estirada, la otra doblada debajo de ella. La sangre había empapado su vestido y se había acumulado debajo de sus hombros. Su cabeza descansaba contra la base de la bañera. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, su boca medio abierta. Había un cuchillo en su mano. No podía respirar. Mi padre estaba a su lado, de rodillas. Su camisa estaba manchada, su rostro enrojecido. Sostenía algo en sus manos. No entendí lo que estaba mirando. Era pequeño, rosado, un desorden de extremidades y tejido. Lo acunó como si pudiera llorar. Se balanceaba de un lado a otro, susurrándole algo una y otra vez. Quise gritar, quise preguntar qué había pasado, pero no salió nada. Me di la vuelta y corrí. Mis manos golpearon la barandilla de la escalera. Fallé el escalón y me estrellé contra la pared a mitad de camino. Seguí adelante, de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta, me arrastré a mi armario, me acurruqué y abracé mis rodillas contra mi pecho. Me quedé allí hasta que salió el sol. El funeral de mi madre fue silencioso, no porque no hubiera gente allí, sino porque nadie sabía qué decir. Una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad, la misma donde mi padre solía predicar. El santuario olía a lirios y madera barnizada. Las ventanas estaban empañadas por el frío y los bancos estaban medio llenos de gente de la congregación de mi padre, que vestía expresiones solemnes. Algunos trajeron cazuelas, otros trajeron a sus hijos. Ninguno trajo respuestas. El ataúd estaba cerrado. Todos dijeron que parecía tan feliz, tan devota, tan cálida. La causa oficial de la muerte fue suicidio. El informe del forense citó la pérdida de sangre. Las huellas dactilares en el cuchillo eran solo suyas. Dijeron que era un caso limpio. No hablé en el servicio. Me senté en la primera fila y miré el suelo. Tampoco lloré ni parpadeé mucho. Se sentía mal hacer cualquiera de las dos cosas. Mi padre se puso de pie y pronunció algo que apenas podía llamarse un elogio. Lo observé de cerca, tratando de encontrarla en su rostro, de encontrar algo humano, algo roto. Pero no había nada, solo una voz, repitiendo palabras que ya no creía. Después, volvimos a casa juntos en silencio. Observé los árboles pasar por la ventana, todavía medio despojados por la última tormenta. Cuando entramos en el camino de entrada, le pregunté si podíamos hablar. Traté de preguntarle qué había pasado realmente, qué estaba pasando, y si ella había dicho algo antes de morir. Él no respondió. Entró, cerró la puerta del baño con llave y no salió durante una hora. Nunca volvimos a hablar de eso. Mi padre dejó de ir a la iglesia, dejó de devolver las llamadas de los otros pastores. Su Biblia se quedó en el estante intacta. Las oraciones se detuvieron. La gracia antes de las comidas, las bendiciones susurradas antes de acostarse, todo se desvaneció. Lo que los reemplazó fueron botellas. Mantuvo las vacías apiladas en bolsas de papel debajo del fregadero, hasta que hubo demasiadas para esconder. Lo oía en la cocina mucho después de haberme acostado, abriendo nuevas, bebiéndolas en silencio, a veces susurrando para sí mismo. Pero eventualmente los susurros cambiaron. Empezó a hablarle a él. A veces se reía, a veces lloraba, a veces suplicaba y otras veces simplemente parecía escuchar. Dejé de intentar hablar con él. Tenía preguntas que sabía que nunca serían respondidas y miedos que no tenía la fuerza para poner en palabras. No sabía qué más hacer. Fueron 4 años después de su muerte. Yo tenía 17 años. Lo había estado guardando durante demasiado tiempo. No planeé decir nada, pero fue un mal día y él ya estaba borracho. Y cuando lo encontré en el porche murmurando a la oscuridad de nuevo, algo dentro de mí se rompió. «La mataste», dije.
Él no levantó la vista. Dejaste que muriera porque eres un cobarde. Levantó la cabeza lentamente, como si las palabras tardaran en registrarse. Pude ver lo vacío que se había vuelto. Parecía más delgado de lo que nunca había estado. Nunca hiciste nada, dije. Nunca luchaste por ella. Simplemente hiciste lo que te decían. Dejaste que se desangrara en el suelo como si eso fuera normal. Abrió la boca, pero no pudo hablar. Luego se levantó lo suficientemente rápido como para derribar la silla detrás de él. «Él te quería», gritó, con lágrimas formándose en sus ojos. «Un hijo nuestro». Eso es lo que decía la nota. Estaba temblando ahora, los hombros agitándose, los brazos apretados a los costados. Nos dio 6 meses. No sabíamos qué hacer. No podíamos entregarte. Eras solo un niño. Pensamos que tal vez si le dábamos otro, sería suficiente. Lo miré fijamente. Así que intenté preguntar. Asintió. Luego negó con la cabeza y luego asintió de nuevo. «Lo intentamos», dijo. «Intentamos tener otro hijo, pero no tuvimos suficiente tiempo. El bebé no estaba listo. Y tu madre no podía soportar la idea de entregarte. Así que ella se cubrió la cara con las manos. Se sentó con fuerza y dejó escapar un sonido que no pertenecía a ninguna versión de mi padre que yo hubiera conocido. Un sonido de algo rompiéndose para siempre. Ella eligió lo único que pensó que funcionaría. No dije nada más. No pude. Ni siquiera sabía si lo odiaba ya. No sabía qué sentir. Me quedé en el umbral observando al hombre que una vez había dirigido oraciones y besado mi frente por la noche. Parecía más pequeño ahora. Más pequeño que cualquier cosa que hubiera visto. Se había rendido hace mucho tiempo. Simplemente se había olvidado de morir. Mi padre se derrumbó en el sofá, los hombros cediendo bajo años de dolor que finalmente habían encontrado su voz. Su rostro estaba mojado, rojo en las esquinas, surcado por el llanto de un hombre que no era débil, sino que se había rendido a la verdad. Me senté frente a él, los brazos apoyados en mis rodillas, la respiración superficial. Me sentía enfermo. Mi piel hormigueaba y mis piernas me dolían, pero no me moví. Necesitaba saber. «¿De dónde vino?», pregunté. Mi voz era más tranquila de lo que esperaba. Se quedó mirando el techo por encima de mi cabeza, los ojos desenfocados, como si estuviera viendo algo moverse que yo no podía ver. Luego asintió solo una vez y comenzó a hablar. «Mi padre», dijo lentamente, como si sacara cada palabra de un pozo enterrado profundamente en su pecho. «Tu abuelo hizo un trato con algo, creo. Tragó con dificultad, se frotó la comisura de la boca y continuó. Nací mal, lisiado. No podía caminar, hablar, ni siquiera respirar bien. Le dijeron que nunca viviría una vida plena. Los médicos se dieron por vencidos. No recuerdo nada de eso. Era demasiado joven, pero juraron que era inútil. Luego, una mañana, me levanté, hablé, estaba bien. Dejó que eso flotara en el aire por un momento. Luego miró sus manos. Fue entonces cuando él vino. Después de que me mejoré, apareció en nuestra puerta, simplemente parado allí. Padre sabía lo que era. No sé cómo, pero lo sabía, y lo dejó entrar. Hizo cosas por él, justo como yo hice y sigo haciendo. Me miró entonces directamente a los ojos. No sé lo que decía la primera nota, pero recuerdo lo que pasó después. Su prima desapareció, luego mi tío. Un día, tu abuelo se negó a hacer lo que el hombre decía. Pensó que era lo suficientemente fuerte, supongo. Negó con la cabeza, la mandíbula apretada. Gente de nuestra familia fue llevada, incluido mi padre, desaparecida sin explicación. Ni siquiera sé qué es, dijo. Nunca me lo dijo. Tal vez él tampoco lo sabía. Tal vez esa era parte del trato. Sigue sirviendo y mantente ignorante. Nos da riqueza y suerte, si se le puede llamar así. Se pasó una mano por el pelo
y luego la dejó caer sobre su regazo. Exhaló un suspiro lento y cansado. Lo maldigo, hijo mío. Malgo a mi padre todos los días. Si tan solo me hubiera dejado como estaba, tal vez nada de esto habría pasado. Tal vez tendría una vida corta, una tranquila, pero una real. Y tú nunca habrías sabido nada de esto. Su voz se quebró de nuevo. Esta vez no se secó los ojos. Dejó que cayeran libremente. Solía preguntarme si alguna vez se suponía que debía ser padre. Si tal vez me dejó vivir solo para que yo cargara la carga a otra persona. Se giró hacia mí y por una vez no intentó ser fuerte. Lo siento mucho. Debía haberle puesto fin. Debía haber hecho algo. Debía haber... No sé lo que pude haber hecho, pero debió haber sido cualquier cosa menos esto. Sus palabras golpearon fuerte. Mi pecho ardía. Lo odié durante tanto tiempo que no sabía cómo parar. Pero escucharlo decir esas palabras y la ruina detrás de sus ojos me dejaron vacío. Por primera vez desde que mi madre murió, ninguno de los dos estaba enojado. Se recostó en el sofá e inclinó la cabeza hacia el techo. Sus labios se movieron mientras murmuraba para sí mismo. Palabras demasiado silenciosas para captar. Finalmente el peso de todo lo arrastró al sueño. Me senté allí durante mucho tiempo después de que cerró los ojos, escuchando el viento afuera y el leve tic-tac del reloj sobre la chimenea. Cuando finalmente me levanté y salí de la habitación, la casa estaba en silencio. Me moví hacia el pasillo, sin estar seguro de a dónde iba. Mis pasos eran lentos, mis pensamientos no se calmaban. Y entonces lo sentí. Un ligero toque en mi hombro. Me congelé, giré mi cabeza. Estaba detrás de mí, no a medias, no distorsionado en un espejo o escondido en una sombra. Estaba completamente visible, completamente real. Pude ver las líneas en su abrigo, los pliegues en el cuello, la edad en la tela. Era alto, su piel estaba pálida, pero no pálida de cadáver, solo drenada. Su rostro era largo e indescifrable. Sus ojos, no puedo recordarlos. Extendió su mano. Había una nota en ella. No la alcancé. Mi brazo se movió por sí solo. Mis dedos la tomaron de su mano. Y en el segundo en que dejó su palma, desapareció. Me quedé mirando el papel durante mucho tiempo antes de desdoblarlo. Mis manos temblaban. Mi garganta estaba seca. Yo ya sabía que estaba destinado a mí. 3 palabras escritas con una caligrafía pulcra e inclinada. Tu padre.